Listo amigos, amigas, comenzamos con la última habilidad de la competencia lectora, la habilidad de evaluar información. Y mira la imagen que te traigo para explicarte en qué consiste evaluar. La verdad es que yo evaluar lo veo así. Siempre le explico a mis estudiantes que la habilidad de evaluar ya es la última del proceso lector, es la más compleja, es la más completa. Dentro de ella, para poder desarrollar la habilidad de evaluar, tienes que necesariamente haber dominado las otras. Recuerda que todo este proceso es complejo e interactivo, por lo tanto, todos estos procesos cognitivos de localizar información, discriminar, reconocer paráfrasis, identificar el sujeto temático, hacer interpretaciones, construir significado, hacer inferencia, etc., todo eso es un proceso que ocurre de manera simultánea. Por lo tanto, cuando decimos, hey, consigo evaluar la información, significa por ende que ya tenemos todo ese proceso desarrollado y que por lo tanto tenemos un pensamiento crítico. ¿Qué es lo que les explico yo a mis estudiantes y por qué escojo esta imagen tan extraña, ¿no?, de una persona con un ojo en la frente? Básicamente porque esta es una especie de metáfora de cuando nosotros desarrollamos pensamiento crítico, es como si poco a poco se nos abriera un ojo, un tercer ojo en la frente y empezamos a ver más allá de lo que dice el texto. Vamos a leer más allá de las líneas, más allá del entre líneas y vamos a llegar al detrás de las líneas. ¿Y quién está detrás de las líneas? Está el autor con su propósito comunicativo, con su actitud, con sus decisiones de organizar el texto. Y por lo tanto, desarrollar la habilidad de evaluar es como sacarle el rollo al autor. En buen chileno me gusta explicarlo así porque creo que queda mucho más claro. Ahora bien, todo este proceso de la evaluación, por supuesto que viene de la raíz de poner en valor. Fíjate, valuar, es decir qué valor tiene algo. Por lo tanto, está 100% relacionado con el lector. Puede parecer bastante obvio, pero todas estas habilidades dependen del lector, de la experiencia, del conocimiento, del bagaje cultural, de la forma en la que enfrenta el texto, y es él o ella, lector o lectora, quien pone en valor al texto. Bien, con esa introducción ya en mente vamos a, mira, esto es lo que dice el DEMRE en el temario sobre la habilidad de evaluar. Verás que es un montón de información. Es bastante compleja la habilidad de evaluar, no te vamos a mentir. Aquí de verdad que hay que ponerle muchísima atención al texto, marcarlo, poner en juego todo lo que hemos estado enseñando hasta el momento en el curso. Sin embargo, antes de pasar a leer cada una de las oraciones, de explicarte todo con mucho detalle y también de explicarte cada una de las tareas lectoras, aquí en este caso son 3 tareas lectoras que se desarrollan dentro de la habilidad de evaluar, vamos a pasar al texto. Sí, al texto, al artículo de divulgación sobre el pebre. Vamos a hacer una introducción al texto como lo hemos hecho en los módulos anteriores porque es necesario para poder entender la descripción de esta habilidad, partiendo de con un ejemplo concreto, con una situación. Entonces, vamos a partir de la idea de que tú ya leíste este texto, respondiste las preguntas, trataste de poner en juego todos los consejos, la estrategia, el paso a paso que te habíamos enseñado en este curso. Y seguramente también ya te puedes evaluar, ver cómo te fue, qué tal estuvo tu comprensión lectora en relación a este texto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reconstruir un poquitito esa lectura que tú hiciste. Yo como profesora voy a modelar la lectura, cómo lo leería yo, cómo me acercaría al texto, y tú verás si coincide con lo que tú hiciste, con los mismos pasos, tal vez tú lo hiciste al revés, en algo te fijaste que yo no me fijo. Vamos a ir entonces modelando el proceso de comprensión lectora del texto Know Your Pebre, la química entre sus ingredientes. Entonces, en primer lugar, este texto es un artículo de divulgación. Un artículo es una publicación, te acuerdas, sobre variados temas dependiendo del medio donde se publique, dependiendo de los intereses del público al que llegue. En este caso, la palabra de divulgación significa que es información que necesitamos divulgar, entregar, poner al servicio de la gente, de las personas. Fue escrito por 2 autoras, Josefina Hepp y Macarena Echeverría, en el año 2020. Y como puedes ver en una vista macro del texto, que tiene 3 planas, es un texto continuo, aunque debo decir que al tener estas secciones, cada una con su título, igual te permitiría, por ejemplo, acceder a un tipo de información. Si solamente quieres saber qué pasa con los tomates, por ejemplo, o si te interesa solamente la cebolla. O sea, pienso yo que igual podrías acceder a distintas secciones del texto dependiendo de tus intereses.
Sin embargo, ha sido escrito por estas dos autoras para que tú comprendas la química entre todos sus ingredientes, por lo tanto pasando por cada una de las secciones. Podemos ver que de encabezado todas tienen esta lámina de Chile científico, le vamos a hacer un zoom. Te fijas que la C de Chile es un instrumento de laboratorio químico que le hace un guiño a la idea de las ciencias. Este es un texto científico, un artículo científico, pero de divulgación. Significa que su contenido tiene que ser comprensible por toda la gente que quiera acceder a este conocimiento. Es un conocimiento que se pone al servicio de la gente, de la sociedad, de las personas, que ellos lo comprendan. No es un texto especializado de la ciencia, no es un texto de química avanzada para personas que se dediquen a esta área del conocimiento, sino pensado en cualquier ciudadano o cualquier persona que se interese y que por lo tanto quiera acceder a esta información. Después, como te decía antes, está dividido en secciones, tiene subtítulos con letra más negrita, lo que nos ayuda a ver cómo organizaron las autoras el contenido, ya que nos dicen en una síntesis global a través del título que se va a tratar de conocer el pebre y la química que hay entre sus ingredientes, podemos acceder a nuestro conocimiento del mundo. Por ejemplo, esta es una prueba de acceso a la educación superior en Chile. En Chile, comer pebre es algo de lo más común, de nuestras tradiciones. Parte del almuerzo lo acompañamos con todo, con un rico asadito, en un choripán, yo qué sé. Ya me dio hambre. Entonces, normalmente debiésemos saber que el pebre tiene estos 3 ingredientes básicos, ¿no? Lo podemos ver en la imagen que acompaña el título. Aquí, rojo, blanco, verde, los colores del pebre, una lupa gigante haciendo un guiño a la idea de que es un análisis científico que vamos a hacer de la química de los ingredientes. Entonces, aquí recurres a tus conocimientos previos y dices, el pebre se prepara con cilantro, tomates y con cebolla. Por lo tanto, ahí están las 3 secciones y cada una de ellas me va a indicar la química detrás de su ingrediente. Por lo tanto, la química detrás del cilantro, la química detrás del tomate y la química detrás de la cebolla. Además, este texto cuenta con algunos otros elementos textuales como fórmulas químicas por aquí y por acá, las imágenes de los ingredientes como el cilantro, el tomate, aquí otra vez el pebre preparado, otra vez los ingredientes por aquí, además de una imagen de la espectroscopía que nos ayuda a entender la información contenida en esta sección. Y por último, esta otra imagen que es un collage que hizo José Vilches, no es el mismo autor del texto en general, no es Hep ni Echeverría, es otra persona. Y también se incluye entonces esta información, este texto dentro del otro texto, que luego si lo analizamos con detalle nos damos cuenta que lo que hace José Vilches es una síntesis de las ideas más importantes de cada una de las secciones que compromete este artículo de divulgación. Y entonces, una vez que hemos hecho esa primera lectura escáner, donde revisamos el tipo de texto, reconocemos un poco de su estructura, leemos los subtítulos, vemos las imágenes, también podríamos revisar la fuente de información, accedemos entonces a la lectura ya con detalle, partiendo siempre por el título, síntesis global. Voy a borrar por aquí, nos fijamos en el subtítulo, mucha atención a este subtítulo. Cuchareado con ají o a la piedra, la química entre estos ingredientes es innegable y deliciosa. No sé si te pasa, pero al ver, por ejemplo, que se trata de un artículo de divulgación, que está dentro de un contexto de ciencias, de Chile científico, el hecho de que aparezca acá cuchareado con ají o a la piedra parece una expresión bastante coloquial, como fuera de contexto. No parece el lenguaje propio de un artículo de la ciencia. Eso es ya que se trata de un texto de divulgación. Estos conceptos van a tratar de estar cercanos a las personas. Nosotros entendemos el pebre cuchareado, en realidad con elisión intervocálica. Nosotros decimos pebre cuchareado. Y además hay otras cosillas por ahí como muchas palabras entre comillas, que al parecer con alguna intención, ¿verdad?, las autoras lo ponen. La información entre paréntesis también, por aquí, más comillas. Todas esas ideas pues nos llama muchísimo, nos debería llamar al menos la atención, porque de alguna forma se juntan con linanol terpeno, que es un concepto que no conocemos, que asociamos que debe ser entonces de la química, o al menos yo no lo conocía hasta que leo el texto, tal vez ustedes tienen más conocimientos de química que yo y lo comprenden mejor. De todas formas, hay una especie como de choque interesante entre la información con conceptos químicos como linalol terpeno, licopeno,
junto con las fórmulas químicas u otros datitos de química que hay al interior del texto. Y esta otra información como simpática, ¿no? Que es similar a nuestro sistema inmune, pero en vegetales y plantas. Entonces, definitivamente las autoras del texto y la colaboración de José Vilches tienen un propósito comunicativo, tienen una intención. Quieren llegar a todas las personas con la química del pebre. Quiere que todo el público que lee este texto tenga claro la química que hay entre los ingredientes de un pebre. Por lo tanto, frente a esa introducción del texto, a ese análisis muy macro que hacemos del texto, yo me siento en condiciones de preguntarte ¿qué te parece este texto? Si yo te pregunto a ti qué te parece a ti, significa que estoy apuntando hacia tu criterio personal, hacia tu forma en cómo ha sido percibido el texto para ti. ¿Cuántas estrellitas le pondrías al texto? Le pondrías 3 porque te pareció que está bien construido, bien escrito, que entrega información pertinente, se nota que es una buena fuente de información, podemos ver que hay ciencia detrás. Sabemos que las autoras, por lo tanto, deben tener conocimientos de química avanzada como para poder redactar este artículo de esta forma. Nos parece que han organizado bien la información, que han recurrido a formas de hacernos entender, ya sea entre paréntesis, ya sea con comillas. Entonces tú dices, me parece un muy buen texto, me pareció entretenido, interesante. O tal vez puedes decir no solamente 2 estrellas, pues igual me confundió un poco, me confundía los conceptos de la química, me chocaba con estas otras ideas tan cotidianas o tan cercanas, tan coloquiales por decir de alguna forma. O ya en definitiva, ¿sabe qué, profe? No me gustó nada. Fome el texto, desordenado, confuso. Las autoras no demuestran que entienden realmente de química, seguramente nunca en su vida comieron pebre cuchareado. Se nota que no hay consistencia, pertinencia en esta información. Pues de aquí ya surge un análisis muy personal y un análisis totalmente crítico de evaluar el texto. ¿Qué te parece? ¿Qué valor le das? ¿Cómo lo calificas? Y eso va a depender de muchísimas cosas, eso depende de cada ser humano, ¿no? La percepción que tiene de los textos, si le interesa la temática o no, si tiene conocimientos de química que le permitan entender más el texto y así. Sin embargo, como se trata de una prueba estandarizada, y es lo que habíamos dicho antes, el DEMRE tiene que buscar un tipo de pregunta estándar y encontrar dificultades del texto, características del texto, que nos permitan evaluar su construcción, su pertinencia, su calidad de la información. Y esto es lo que vamos entonces a ver ahora. ¿Qué entiende el DEMRE por evaluar? Vamos a leer la descripción oración por oración y nos vamos a ir deteniendo para que se entienda perfectamente de qué se trata esta habilidad de evaluar información de manera crítica. Dice así, quien lee debe emitir juicios a partir del análisis de la forma textual o de su contenido, utilizando relaciones entre el texto, su contexto y la posición que quienes leen pueden adoptar respecto de él, elementos relacionados con sus conocimientos, ideas o valores. Hasta ahí vamos a leer, vamos a hacer pausa. Primero fíjate que se hace énfasis en quien lee, el lector o lectora, emite juicios, es decir, juzga, pone en valor, califica el texto, pero es a partir de un análisis. La palabra análisis significa que cuando tenemos un todo, lo vamos a separar en distintas partes, un todo separado en distintas partes, de manera de poder analizar cada una de esas partes de mejor manera. Desarmamos un texto. Por lo tanto, para poder emitir ese juicio, se parte de un análisis que considera tanto la forma del texto como el contenido. Por lo tanto, cómo organizan la información, como también la información misma que incluye el texto. Para poder emitir este juicio y hacer este análisis, tenemos que hacer relaciones entre el texto, es decir, relacionar la información que tiene el texto en su contenido, en su interior y en la forma en que se organizan sus elementos textuales, como también de su contexto, es decir, del contexto de producción textual, a la vez también el contexto de quien lee y la posición que quienes leen pueden adoptar respecto de él, refiriéndose con él al texto, y por lo tanto esa posición es una posición crítica. Uno dice, bueno, yo adopto la posición de que me parece un texto bien construido, mal construido, pertinente, no pertinente, sustancial, no sustancial. Entonces, todo esto se hace con los elementos relacionados a los conocimientos, a las ideas o a los valores del lector. ¿Viste que es interesante entonces cómo se emite un juicio a partir de un criterio personal, un criterio propio? Sin embargo, parte desde el análisis del texto,
de cómo se estructura, de su forma y también de su fondo, de su contenido, y haciendo todas estas relaciones al interior del texto, con el contexto y también la posición personal. Sigamos leyendo la siguiente oración acá abajito. En esta habilidad se evalúa la capacidad para relacionarse críticamente con el texto, lo que implica reflexividad y el componente metacognitivo. Entonces, pensamiento crítico, relacionarse críticamente, reflexionar, pensar. Yo recibo el texto, lo leo completo, lo interpreto, lo entiendo. Y por lo tanto, ¿ahora qué hago con el texto? Tengo que reflexionar acerca de su contenido, tengo que pensar algo respecto del texto. Y a medida que íbamos leyendo, que íbamos haciendo las relaciones, haciendo las inferencias, interpretando el texto, entonces también estamos activos respecto de la metacognición. Estamos conscientes de lo que sucede en nuestros procesos cognitivos. Por eso es que podemos reflexionar y es por eso que podemos ofrecer un punto de vista crítico de la lectura. Sigo leyendo. Se debe valorar la relevancia, credibilidad y calidad de la información presente en el texto, basándose en información que puede estar presente en el texto, en varios textos o que no esté presente. Entonces, ¿qué es lo que se valora? ¿Qué es lo que se pone en valor? Relevancia, si es importante la información que me entrega o no. Credibilidad, si las fuentes de información son confiables, si yo puedo creer en esa información. Y la calidad de la información que me entregan. A partir de cómo está construida la información, yo puedo evaluar la calidad que tiene. Y otra vez nos basamos en información que está en el texto, en varios textos o que no está en el texto. Por lo tanto, a partir de información explícita como también implícita. Y por último, estos procesos pueden ser también metatextuales, en la medida que suponen evaluar registro, estructura, pertinencia, calidad del uso del lenguaje, calidad de los argumentos presentados. Aquí vamos a hacer un zoom a la palabra metatextual. Recuerda que el prefijo meta, al igual que se encuentra presente en el componente metacognitivo, significa que está dentro de la raíz. Dentro de la raíz. Entonces, metacognitivo, estoy consciente de la cognición. Estoy dentro de la cognición, me doy cuenta de los procesos mentales, me doy cuenta de cómo estoy pensando. Soy consciente de mi pensamiento, ¿vale? Sobre la misma lógica, el prefijo meta dentro del texto significa que no solamente me preocupo de la información, del contenido del texto, sino también de la forma en que se construye el texto. Esto es el registro. Recuerda que existen distintos registros del habla, dependiendo de los contextos en los que hablamos. Si nos encontramos dentro de un contexto formal de información, utilizamos un registro formal. Por ejemplo, si hablamos con nuestro líder, en el trabajo, o en otra situación que requiera de formalidad, de saludar buenas tardes, buenos días, con permiso, mucho gusto, etc. Podríamos encontrarnos en un contexto informal. Si me encuentro con mis amigos, no le digo buenas tardes, mucho gusto a mi amigo, le digo hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Por lo tanto, quien construye el texto tiene que saber adecuarse a los contextos y por ende utilizar un tipo de registro. Tú como lector o lectora evalúas el registro que utiliza la persona. Por ejemplo, esto sería lo que estábamos hablando antes. Se supone que estamos dentro de un contexto de artículo de divulgación científico, podría ser que se utilice el lenguaje normalmente formal, ¿verdad? Y luego sale las autoras con esa babita que sale cuando uno pica el cilantro. Aquí hay un cambio de registro. Hay un registro mucho más informal dentro de un contexto formal. Por lo tanto, tú tienes que pensar, ¿qué me parece el hecho de que el autor haga eso? Estás evaluando la forma en que se construye el texto. Por lo tanto, es una atención al metatexto. Segundo lugar, la estructura, que ya lo entiendes bien, ¿verdad? Cómo organiza la información el autor. La pertinencia significa que el tipo de información corresponde al tema, al contexto. La calidad del uso del lenguaje, por ejemplo, imagínate si leemos un texto en la PAES y tiene falta de ortografía o tiene problemas de puntuación. ¿Tú te darías cuenta si un texto tiene problemas de puntuación? Bueno, se supone que a esta altura ya deberías saberlo para poder evaluarlo. Y también la calidad de los argumentos presentados. Cuando las personas te dicen, bueno, yo pienso así porque sí, yo soy así. Tú dices, ese argumento, la calidad de ese argumento me parece pobre. Entonces, aquí estás frente a un proceso metatextual de evaluación crítica del contenido de un texto.
Bien, y para poder desarrollar la habilidad de evaluar, nos vamos a enfocar en 3 tareas lectoras, que son la letra I, evaluar información presente en el texto, respecto de su calidad, pertinencia, suficiencia y consistencia. Por lo tanto, información que aparece respecto del contenido, lo que me cuenta el autor o autora. En segundo lugar, la letra J, evaluar la forma en relación con la información del texto, el registro, la estructura, el propósito, la pertinencia o la calidad. Por lo tanto, aquí lo vamos a relacionar con la forma en que se estructura la información. Aquí estaba la información, aquí la forma en que se estructura la información. Y por último, evaluar la posición del autor o autora y su intención comunicativa. Por lo tanto, aquí nos fijamos en el punto de vista del autor o autora respecto del tema que nos estaba comunicando y también con qué propósito nos comunicaba, ¿no? ¿Cuál era su intención? Y bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver cada una de las tareas lectoras con su tipo de pregunta y vamos a profundizar un poquitito más en su comprensión. Y voy a comenzar ya a entregarte ejemplos de estas tareas lectoras, pero por supuesto que no puedo utilizar siempre el texto del Pebre, por ende voy a recurrir a otros textos que han sido publicados en el DEMRE para poder mostrarte preguntas que evalúan el pensamiento crítico. Vamos a comenzar.